noches, bienvenidos a Ondas y Fotones. Hoy profundizaremos en la comunicación óptica y los principios básicos de la óptica, con ejemplos claros y aplicados. Vamos a avanzar punto por punto. ¿Qué opinión tienes al respecto, Torrealba? Con las buenas horas, les habla el capitán Eduardo Torrealba y Yurinova. Podemos dar una introducción. Vendría siendo la conceptualización de comunicación óptica. Esta es transmitir información usando la luz en lugar de electricidad. Un ejemplo ampliado, imaginemos una conexión entre dos ciudades. En lugar de señales eléctricas viajando por cobre, se envía pulsos de luz por una fibra. Cada pulso representa bits que al llegar al destino se convierten otra vez en datos que usan servicios como videollamadas, transacciones bancarias, etc. Esta situación permite transportar más datos por segundo y con menos pérdidas en larga distancia. Por supuesto que se usan ciertos componentes básicos, como por ejemplo, ¿nos puedes detallar por allí, Milano? Bueno, compañeros, también tenemos lo que son los componentes básicos de las comunicaciones ópticas. Entre estos tenemos fuente, medio y el detector. Ejemplo amplio de ello es que podemos decir que la fuente puede ser un láser en redes troncales. Su haz estrecho permite enviar señales a kilómetros sin mucha dispersión. En redes internas de un edificio se usan LED, que son láser emisores de luz, o los transectores BCSEL, que son los diodos de láser semiconductores, que estos emiten luz verticalmente desde su superficie superior. Por su bajo costo, son los más empleados. El medio más usado es la fibra óptica, un cable con un núcleo transparente por donde viaja la luz. Finalmente, el detector fotodiodo convierte los pulsos de luz en corriente eléctrica que los equipos interpretan como datos. Piensen en transector de un proveedor de internet. Ahí mismo ocurre esa conversión. Claro, como por ejemplo, ventajas y limitaciones. Ventaja 1, ancho de banda superior, permite transmitir video en 4K y 8K y millones de llamadas simultáneas. Ventaja 2, baja atenuación, distancia larga, con menos repetidores. Limitación 1, sensibilidad a alineación y conectores. Un empalme mal hecho reduce la señal. Limitación 2, efectos físicos con dispersión que requieren compensación. Ejemplo aplicado en una instalación de tienda a tienda. Una mala conexión o un conector sucio puede degradar todo el servicio pese a su fibra. Buenas noches, por acá Capitán Vargas Sonia. Estaré explicando 3 ejemplos prácticos de los fundamentos de la óptica, cómo la luz interactúa con los objetos. Una linterna en la noche muestra la propagación rectilínea de la luz. Si colocas un obstáculo pequeño, verás sombra definida. Si el obstáculo tiene bordes finos, la sombra se borra por difracción. Otro ejemplo sería un espejo, el cual refleja la luz de forma predecible. Al cambiar el ángulo del espejo, cambias hacia dónde va la luz. Esto se usa en redes ópticas para redirigir haces en sistemas de pruebas o en sensores. Y como último ejemplo, lentes o gafas, cámaras. Un lente curvo hace converger o divergir la luz para formar imágenes en la práctica. Lentes en receptores ópticos ayudan a concentrar la luz hacia el detector y mejorar la sensibilidad. Siguiendo con los ejemplos de reflexión, imaginemos un espejo. La luz rebota y permite ver tu imagen. Si cambiamos esa inclinación, la dirección del reflejo cambia inmediatamente. En fibra óptica, el principio es similar. Las paredes internas del núcleo y el revestimiento actúan para rebotar la luz hacia adelante sin que salga del cable. Un ejemplo práctico: si la fibra tiene doble brusco, parte de la luz puede escapar y causar pérdida. Por eso las curvas suaves y radios de curvatura controlados son críticos en instalaciones. Muy claro tu ejemplo, Yurinova. Siguiendo el mismo orden de ideas, la refracción, en un ejemplo claro y práctico,
un lápiz en un vaso de cristal con agua parece doblado cuando lo miras desde un lado. Eso demuestra que la luz cambia de dirección al entrar al agua. En sistemas de comunicación, las fibras funcionan porque la luz se refracta al entrar en el núcleo y, junto con la diferencia de índices, queda guiada. Ejemplo aplicado al empalmar dos fibras de distinto tipo, por ejemplo, diferentes índices o diámetro. La refracción y mala alineación provocan pérdidas. Por eso la elección y empalme adecuados son fundamentales para mantener el rendimiento en la comunicación o en la conexión como tal. Compañero, para entender qué es lo que pasa cuando se cruzan varios rayos de luz, tenemos que tener en cuenta que esto parte del principio de superposición de ondas aplicado a la luz, en lo cual tenemos un mecanismo principal, que son las interferencias. Esta se subdivide en lo que son interferencias constructivas e interferencias destructivas. En las interferencias constructivas tenemos que estas ocurren cuando dos ondas están en fase. Sus amplitudes se suman, lo cual genera que se duplique la intensidad luminosa si son idénticas. Y tenemos la interferencia destructiva, en lo cual ocurre cuando las ondas están en desfase por media longitud de onda. Las amplitudes se restan, anulando la luz por completo si sus intensidades son iguales. Viéndolo de otro punto de vista, pensemos en lo que pasa cuando tiramos dos piedras a un río y sus olas se cruzan. Si las crestas de dos luces se juntan en el mismo punto, se suman, lo cual crea lo que es la interferencia conductiva, que genera más brillo. Pero si la cresta de una se cruza con el valle de otra, se cancelan en una interferencia destructiva, lo cual crea oscuridad. Otro ejemplo de esto, tenemos que las burbujas de jabón se produce por interferencia en películas delgadas. La luz se refleja tanto en la superficie externa como en la interna de la capa del agua. Como el grosor de las burbujas varía constantemente debido a la gravedad y a la evaporación, diferentes longitudes de onda se cancelan, se refuerzan en distintos puntos. Bien, ahora mi compañero Anzola nos trae el último fenómeno. Difracción. Podemos dar un ejemplo cotidiano. Y efectos en dispositivos. Si pasas la luz por una rendija estrecha y proyectas en una pantalla, verás franjas claras y oscuras. Eso ocurre porque la luz se curva al pasar por la abertura. En dispositivos microscópicos, la difracción impone el límite en cuán finos pueden ser la componente y cómo se separan de los canales. Ejemplo práctico, el sensor de imagen y rejillas de difracción usadas para separar colores. El diseño debe considerar la difracción para evitar que los canales se mezclen. Resumiendo y conectando con las comunicaciones. Comunicación óptica, luz modulada, transporta información entre puntos, reflexión, rebote en espejo y en las paredes de la fibra. Aplicación, mantener la luz dentro de los cables evitando pérdidas. Refracción, cambio de dirección al entrar en otro medio. Aplicación, diseño de núcleos y empalmes que minimicen pérdidas. Interferencia, superposición que permiten filtros y sensores de alta precisión. Difracción, límite por tamaño y aperturas que afectan componentes miniaturizados y resolución. Gracias, Sonia. Con esto finalizamos. El conocimiento, al igual que la luz, se comparte para iluminar a los demás. Gracias por escucharnos.